café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. Y mucha atención porque el tema de esta noche es: piden nuevo cónclave para elegir verdadero papa. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros Adriana Elvira Acero. Ella es trabajadora social. Ustedes, como siempre, también son nuestros invitados, así que pueden llamar a las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir a través de las páginas www.teleamiga.tv o www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros teleamigos y teleamigas. De nuevo con ustedes, con mucho entusiasmo y con mucha alegría. Vamos a ver testimonios de gentes de iglesia muy importantes que se refieren a este caso de cómo hay que elegir nuevo verdadero papa en la iglesia de Roma. Sin más preámbulos, miren el video. Piden nuevo cónclave para elegir verdadero papa. Cardenales y monseñor también critican a Francisco. Parte 1. En ocasiones, algunos de ustedes, queridos teleamigos, me han expresado su inconformidad por la manera reiterada como yo me refiero a los errores doctrinarios del Papa Francisco, y me piden que los deje descansar de esas constantes críticas y me dedique a evangelizar sobre otros temas. Mucho me encantaría hacerlo, pero en vista de la situación actual de la Iglesia, debo responder como lo hizo San Pablo en Filipenses 3:1. Mientras tanto, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me cuesta nada escribir las mismas cosas, y para ustedes es una seguridad. En efecto, yo sigo escribiendo sobre estos mismos asuntos, porque para ustedes es muy importante que yo lo haga repetitivamente. Lo hago no por mí, sino por ustedes, como lo dice Pablo, pues esto les da seguridad. Seguridad de que están debidamente prevenidos contra los errores que diaria y nochemente el obispo Jorge Bergoglio suelta de forma irresponsable. Y digo de forma irresponsable porque sus enseñanzas con frecuencia se distancian y contradicen la palabra de Dios tal como figura en la Biblia, y tal como ha sido enseñada a lo largo de los siglos por la misma cátedra de Pedro. Si yo, en Un Café con Galat, no siguiera insistiendo en este importantísimo tema, probablemente ustedes no se enterarían de acontecimientos tan importantes para la Iglesia, como los que vamos a tratar a lo largo de este programa, que justamente titulamos así: Piden nuevo cónclave para elegir verdadero papa. Y subtitulamos de esta manera: Cardenales y monseñor también critican a Francisco. Porque ya desde las altas esferas del poder eclesial vaticano se vienen escuchando estas voces, y las que cada vez más critican y rechazan el pontificado de Francisco y sus errores doctrinales, morales y administrativos al frente de la Iglesia. Y es que no solamente es el cardenal Robert Sará, ni los 4 cardenales de la Dubia, ni el centenar de firmantes de la corrección filial, ni el obispo Schneider, con otros religiosos y laicos fieles, quienes, junto con nosotros, denunciamos los errores de Francisco y los criticamos.
A continuación, oirán ustedes las acusaciones de un importante cardenal de la Iglesia Católica. Lo hace el obispo Bergoglio y más adelante las declaraciones de un importante obispo, quien con su propuesta da título a este programa. Cardenal Eijk contra la comunión a protestantes. Se trata de las recientes declaraciones de su eminencia, el cardenal holandés Willem Jacobus Eijk, presidente de la Conferencia Episcopal Holandesa, quien ha denunciado errores graves del pontífice argentino y de su hermana, la Conferencia Episcopal Alemana, en relación con la pretensión de dar la Eucaristía a los protestantes luteranos, que obviamente no son católicos, pero además ha criticado la iniciativa de los obispos alemanes de bendecir las uniones homosexuales, una práctica que es totalmente contraria a la fe católica y a la tradición eclesial. Estas preocupaciones llevan al cardenal Willem Eijk a ver la inminencia de la prueba de la apostasía final, esa que nosotros hemos venido denunciando y de la cual deberá ser víctima la Iglesia en esta etapa final de los últimos tiempos. Monseñor Willem Jacobus Eijk, natural de Holanda, es el actual arzobispo de la arquidiócesis de Utrecht, graduado en medicina de la Universidad de Ámsterdam. Realizó sus estudios sacerdotales en el seminario Rolduc de Kerkrade. Es doctor en bioética médica y doctor en filosofía. Se ha desempeñado como vicario de San Antonio de Padua en Blerick, profesor de teología moral del seminario de Rolduc y profesor de la Universidad de Lugano. También ha ejercido como miembro de la Comisión Teológica Internacional. En su ministerio episcopal también se desempeñó como obispo de la diócesis de Groningen, presidente de la Conferencia Episcopal de Holanda o Países Bajos. En sus declaraciones, contenidas en un artículo escrito por él y subtitulado y publicado en The National Catholic Register el 7 de mayo pasado de 2018, titulado Cardenal Eijk, el Papa Francisco necesitaba dar claridad sobre la intercomunión, y subtitulado La falla en dar directivas apropiadas a los obispos alemanes basadas en la clara doctrina y práctica de la Iglesia, apunta a una corriente hacia la apostasía de la verdad. En su artículo, el cardenal Willem Jacobus Eijk, presidente de la Conferencia Episcopal de Países Bajos, denuncia lo siguiente. Dice su eminencia, la Conferencia Episcopal Alemana ha votado por una amplia mayoría en favor de unas directrices que conllevan que un protestante casado con un católico puede recibir la Eucaristía si reúne una serie de condiciones. Debe haber realizado un examen de conciencia con su sacerdote u otra persona con responsabilidades pastorales. Debe haber afirmado la fe de la Iglesia Católica y debe desear también poner fin a la seria angustia espiritual y tener el deseo de satisfacer su anhelo por la Eucaristía. 7 miembros de dicha conferencia episcopal han votado contra estas directrices y han buscado la opinión de algunos dicasterios de la Curia Romana. El resultado es que una delegación de la Conferencia Episcopal Alemana habló en Roma con una delegación de la Curia Romana, incluyendo el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La respuesta del Santo Padre, dada a través del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe a la delegación de la Conferencia Alemana, a saber, que la conferencia debe debatir el borrador de nuevo e intentar llegar, si es posible, a una aprobación unánime. Es totalmente incomprensible. La doctrina y la práctica de la Iglesia sobre la administración del sacramento de la Eucaristía a los protestantes son perfectamente claras. Tiene razón sobrada el cardenal Eijk al rechazar la propuesta del Papa de que la Conferencia Episcopal Alemana llegue a un acuerdo unánime, porque en esta cuestión la doctrina es clara y tajante y rechaza la intercomunión, es decir, la posibilidad de que protestantes reciban la comunión mientras no se conviertan ni crean en ella. Luego queda fuera de lugar, así sea el acuerdo unánime de los obispos alemanes, porque es que la doctrina no puede estar sometida al capricho de las mayorías o las minorías. Continúa su eminencia el cardenal Eijk con su valiente denuncia. El Código de Derecho Canónico declara, dice su eminencia, si hay peligro de muerte o, a juicio del obispo diocesano o de la Conferencia Episcopal, urge otra necesidad grave,
los ministros católicos pueden administrar lícitamente esos mismos sacramentos también a los demás cristianos que no están en comunión plena con la Iglesia Católica, cuando estos no puedan acudir a un ministro de su propia comunidad y lo pidan espontáneamente, con tal de que profesen la fe católica respecto a esos sacramentos y estén bien dispuestos. Esto se aplica, por lo tanto, a casos de grave necesidad, sobre todo cuando hay riesgo de muerte. Así, Monseñor Eich expone el único caso en que es válido dar la comunión a cristianos no católicos. Continúa el cardenal. La intercomunión en principio solo es posible con los cristianos ortodoxos, porque las iglesias orientales, aunque no están en plena comunión con la Iglesia Católica, tienen verdaderos sacramentos y sobre todo, en virtud de su sucesión apostólica, un sacerdocio válido y una Eucaristía válida. Su fe en el sacerdocio, en la Eucaristía y también en el sacramento de la penitencia es igual al de la Iglesia Católica. Pero en el caso de los protestantes y luteranos, decimos nosotros, que no cumplen las condiciones que sí tienen los ortodoxos, por ese motivo el cardenal Eich señala que no pueden recibir válidamente el cuerpo y la sangre de Cristo de la comunión católica. Continúa el cardenal. Sin embargo, los protestantes no comparten la fe en el sacerdocio y la Eucaristía. La mayoría de los protestantes alemanes son luteranos. Los luteranos creen en la consubstanciación, que implica la convicción que, además del cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino están presentes cuando alguien los recibe. Si alguien recibe el pan y el vino sin creer en esto, el cuerpo y la sangre de Cristo no están realmente presentes. Fuera de ese momento de recibirlos, solo quedan el pan y el vino, y el cuerpo y la sangre de Cristo no están presentes. Obviamente, la doctrina luterana de la consubstanciación difiere esencialmente de la doctrina católica de la transubstanciación, que implica la fe en que lo que recibimos bajo las especies del pan y el vino, incluso si son administrados por alguien que no cree en la transubstanciación, e incluso fuera del momento de la administración, son el cuerpo y la sangre de Cristo, y ya no son pan y vino. Debido a estas diferencias fundamentales, la comunión no debe ser administrada a un protestante, incluso si está casado con un católico, porque el protestante no vive en comunión plena con la Iglesia Católica y, por lo tanto, no comparte de manera explícita la fe de su Eucaristía. Las diferencias entre fe en la consubstanciación y fe en la transubstanciación son tan grandes que se debe pedir a la persona que desea recibir la comunión que entre explícita y formalmente en plena comunión con la Iglesia Católica, excepto en caso de peligro de muerte, confirmando así explícitamente su aceptación de la fe de la Iglesia Católica, incluyendo la Eucaristía. Un examen de conciencia privado con un sacerdote u otra persona con responsabilidades pastorales no es suficiente garantía de que la persona implicada acepte realmente la fe en la Iglesia. Aceptándola, la Eucaristía, la persona puede, sin embargo, hacer una única cosa: entrar en comunión plena con la Iglesia Católica. Deja claro el cardenal Eich que ni siquiera sirve como pretexto aprobatorio el hecho de que el protestante o luterano esté casado con un católico o viceversa. Y aclara que ni siquiera el criterio personal de un sacerdote u otro ministro puede autorizar esta imposible intercomunión. Continúa el cardenal. El borrador de las directrices de la Conferencia Episcopal Alemana sugiere que solo hay unos pocos casos de protestantes casados con católicos a los que les gustaría recibir la comunión utilizando estas directrices. Sin embargo, la experiencia demuestra que, en la práctica, este número generalmente aumentará. Los protestantes que estén casados con católicos y vean a otros protestantes casados con católicos recibir la comunión, pensarán que pueden hacer lo mismo. Y al final, incluso los protestantes no casados con católicos querrán recibirlo. La experiencia general de este tipo de arreglo es que los criterios se amplían rápidamente. Ahora, el Santo Padre ha informado a la delegación de la Conferencia Episcopal Alemana que deben discutir de nuevo el borrador de las propuestas para redactar un documento pastoral sobre, entre otros temas, la administración de la comunión e intentar buscar la unanimidad. ¿Unanimidad sobre qué? Asumir que todos los miembros de la Conferencia Episcopal Alemana
después de discutirlo de nuevo, decidan unánimemente que la comunión puede ser administrada a los protestantes casados con católicos, algo que no sucederá, se convertirá, a pesar de ser contrario a lo que afirman el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica a este respecto, en la nueva práctica de la Iglesia Católica en Alemania. La práctica de la Iglesia Católica, basada en su fe, no está determinada y no cambia estadísticamente cuando una mayoría de una conferencia episcopal vota en favor de ella, incluso si es unánimemente. Una vez más, el cardenal Eck critica con razón la solución del Papa Francisco, que pretende que todos los obispos de Alemania se pongan de acuerdo porque aún la unanimidad de esto no les daría legitimidad a la Eucaristía para los protestantes y luteranos, pues ese consenso del episcopado alemán no puede ser superior a la doctrina eterna de la Iglesia, ni a lo consagrado en el derecho canónico y en el catecismo. Por eso el cardenal Eck continúa exponiendo su denuncia. Lo que afirman el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica debería haber sido la reacción del Santo Padre, que, como sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así de los obispos como de la multitud de los fieles. Lumen Gentium número 23. El Santo Padre debería haber dado a la delegación de la Conferencia Episcopal Alemana directrices claras, basadas en la doctrina y práctica claras de la Iglesia. Y sobre esta base, a la mujer luterana, que el 15 de noviembre de 2015 le preguntó si podía recibir la comunión con su esposo católico, le debería haber respondido que no es aceptable, en lugar de sugerir que podía recibirla en base a su ser bautizada y de acuerdo a su conciencia. Al no aclarar la cuestión, se está creando una gran confusión entre los fieles y se está poniendo en peligro la unidad de la Iglesia. Es el caso también de cardenales que públicamente proponen bendecir las relaciones homosexuales, algo que es diametralmente opuesto a la doctrina de la Iglesia, fundada en la Sagrada Escritura, que afirma que el matrimonio, según el orden de la creación, existe solo entre un hombre y una mujer. Peso, y mucho peso, tienen los argumentos de Monseñor Eck cuando expone que se está generando confusión entre los fieles y se está poniendo en peligro la unidad de la Iglesia. Está en lo correcto, porque las propuestas del Papa Francisco y de los obispos alemanes, encabezados por el cardenal Marx, de llevarse a cabo, llevarían a la protestantización de la Iglesia y a su destrucción. Y termina el cardenal Eck así: viendo que los obispos, y sobre todo el sucesor de Pedro, fracasan en su deber de mantener y transmitir fielmente y en unidad el depósito de la fe contenido en la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, no puedo no pensar en el artículo 675 del Catecismo de la Iglesia Católica. La última prueba de la Iglesia, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la fórmula de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. Firma Wilhelm Jacobus Cardenal Eck, arzobispo de Utrecht, Holanda. Utrecht, 5 de mayo de 2018. Nuevo cónclave pide Monseñor Grácida para elegir verdadero papa. Oigamos también las denuncias del obispo norteamericano Monseñor René Henry Grácida. Pero últimamente no solo ha hablado el cardenal Wilhelm Jacobus Eck. Hay algo mucho más grave que las denuncias que con razón este prelado hace sobre las herejías y errores doctrinales de Bergoglio. Y eso que es más grave se refiere a la ilegitimidad del título de papa que pretende ostentar Francisco. Ahora, el denunciante es un obispo norteamericano, su excelencia René Henry Grácida. Él ha hecho un autorizado análisis de por qué la sede de Pedro está inválidamente ocupada por Francisco y ha pedido a los cardenales que se reúnan en un nuevo cónclave y elijan a un nuevo pontífice, en reemplazo del pontífice inauténtico Jorge Mario Bergoglio Sívori. En artículo publicado en su blog, al cual ustedes pueden ingresar digitando la dirección avisum.org, están escritas las declaraciones del propio Monseñor René Henry Grácida.
Dice Su Excelencia: recientemente, muchos observadores católicos educados, incluidos obispos y sacerdotes, han denunciado la confusión en las declaraciones doctrinales de la fe y la moral hechas por la sede apostólica en Roma y por el supuesto obispo de Roma, el Papa Francisco. Algunos católicos devotos, fieles y reflexivos, incluso han sugerido que sea apartado como un hereje, un peligroso proveedor de errores, como se mencionó recientemente en una serie de informes. Reclamando herejía por parte de un hombre que es un supuesto papa, acusando errores materiales en declaraciones de fe o la moralidad de un supuesto romano pontífice, sugiere y presenta una pregunta previa sobre su autenticidad en esa oficina del sucesor de Pedro como jefe de los apóstoles. Es decir, ¿este hombre fue sujeto de una elección válida por un auténtico cónclave de la Santa Iglesia Romana? Esto es así porque cada sucesor de San Pedro disfruta el don de la infalibilidad. Entonces, continúa Monseñor Grácida, antes de que uno empiece a hablar de excomulgar a un prelado como ese, uno debe lógicamente examinar si esta persona exhibe el fruto uniformemente bueno y seguro de la infalibilidad. Si parece repetidamente involucrarse en un error material, eso primero plantea la cuestión de la validez de su elección, porque uno espera que un romano pontífice, elegido de manera milagrosa y uniforme, sea completamente incapaz de declarar el error en asuntos de fe o moral. Entonces, ¿a qué buscamos discernir la invalidez de tal elección? Su Santidad el Papa Juan Pablo II, dentro de su masivo legado a la Iglesia y al mundo, nos dejó la respuesta a esta pregunta. Su Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que gobernó el supuesto cónclave en mayo de 2013, contiene un lenguaje bastante claro y específico sobre el efecto invalidante de las desviaciones de sus normas. Por ejemplo, el párrafo 76 establece: si la elección se lleva a cabo de una manera distinta a la prescrita en la presente Constitución, y si las condiciones establecidas aquí no se cumplen, la elección es, por esta misma razón, nula, sin ninguna necesidad para una declaración sobre el asunto. En consecuencia, no confiere ningún derecho sobre el elegido. De esto, muchos creen que hay motivos para creer que Monseñor Jorge Mario Bergoglio nunca fue elegido válidamente como obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Nunca asumió con razón el cargo de sumo pontífice de la Santa Iglesia Católica Romana y, por lo tanto, él no disfruta el carisma de la infalibilidad. Continúa Monseñor Grácida con sus análisis. Lo que hace que esta comprensión de la Universi Dominici Gregis sea particularmente convincente y plausible es la clara cláusula de promulgación al final de esta Constitución Apostólica y su uso de la palabra científico, es decir, a sabiendas. La Universi Dominici Gregis concluye así definitivamente estas palabras: a sabiendas o sin saberlo, de cualquier forma contraria a esta Constitución. Tenga en cuenta que su Santidad, el Papa Pablo VI, tenía una cláusula de promulgación algo similar al final de su correspondiente, ahora abrogada, Constitución Apostólica Romano Pontifici Eligendo, pero la suya no usa scienter, sino que usa sciens en su lugar. Este término similar de sciens de la anterior Constitución abrogada tiene un significado legal completamente diferente que el científico. Esta palabra, científico, es un término legal del arte del derecho romano, en el derecho canónico y en el canon law angloamericano. Y en cada sistema, el científico tiene sustancialmente el mismo significado, es decir, conocimiento culpable o voluntariamente saber, es decir, intención criminal. Por lo tanto, parece claro que el Papa Juan Pablo II anticipó la actividad criminal en la naturaleza de un sacrilegio contra el proceso que pretendía ser puntualmente piadoso, privado, sacramental, secreto y profundamente espiritual en su naturaleza. Esta realidad contextual, reforzada en la cláusula de promulgación, combinada con 1. El tenor del documento completo, 2. Algunas otras disposiciones del documento, por ejemplo, el párrafo 76,
3. Disposiciones generales de la ley canónica relacionadas con la interpretación, por ejemplo, los cánones 10 y 17. Y 4. La evidente intención manifiesta del legislador. Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, tiende a establecer, más allá de toda duda razonable, la conclusión legal de que Monseñor Bergoglio nunca fue elegido válidamente romano pontífice. Esto es así porque, primero, comunicación de cualquier tipo con el mundo exterior, por ejemplo, la comunicación ocurrió entre el interior de la Capilla Sixtina y cualquier persona afuera, incluyendo una audiencia de televisión, antes, durante o incluso inmediatamente después del cónclave. Segundo, cualquier compromiso político de un candidato y cualquier curso de acción planificado para la Iglesia o un futuro pontificado, como los extensos planes pastorales de una década concebidos por los jerarcas de San Galo. Y 3. Cualquier desviación de los procedimientos requeridos del proceso de votación del cónclave, según lo prescrito y conocido por un cardenal que haya ocurrido, se convirtió en un acto invalidante. Y si estaba presente el sienter, conocimiento culpable, también un delito por parte de cualquier cardenal u otro actor, pero ya sea criminal o no, cualquier acto o conducta que viole las normas operaba absoluta, definitiva y totalmente en contra de la validez de todos los supuestos procedimientos del cónclave. Esta Constitución Apostólica, Universi Dominici Gregis, continúa el obispo, que fue claramente aplicable a los actos de conducta del Colegio de Cardenales en marzo de 2013, es manifiesta y obviamente entre las leyes invalidantes, que expresamente establecen que un acto es nulo o que una persona es efectuado, como se establece en el Canon 10 del Código de Derecho Canónico de 1983, y no hay nada remotamente dudoso o oscuro, Canon 17, sobre esa Constitución Apostólica como fue claramente promulgada por el Papa Juan Pablo II. El contenido de todo el documento establece expresamente que la cuestión de la invalidez siempre estuvo en juego. Esta Constitución Apostólica establece de manera concluyente, a través de su cláusula de promulgación, que hace cualquier cosa, es decir, cualquier acto o conducta por cualquier persona, de ninguna manera contraria a esta Constitución, la invalidez de todo el supuesto cónclave, haciéndolo completamente nulo y sin efecto. Entonces, ¿qué pasa si un grupo de cardenales que indudablemente no participaron en actos de desobediencia contra la Universi Dominici Gregis se reunieran, confieren y declaran que, de acuerdo con la Universi Dominici Gregis, Monseñor Bergoglio ciertamente no es un romano pontífice válido? Como cualquier acción en este asunto, incluido el hallazgo inicial de invalidez, eso se dejaría a los miembros válidos del Colegio de Cardenales. Podrían declarar vacante la cátedra de Pedro y proceder a un cónclave nuevo y apropiado. Podrían reunirse con su santidad, Benedicto XVI, y discernir si su renuncia y retiro se hicieron bajo coacción o se basaron en algún error o fraude y no se realizaron de una manera legalmente efectiva, lo que podrían validar esa renuncia. Dada la actitud de su santidad Benedicto XVI y el tenor de sus pocas declaraciones públicas desde su partida de la cátedra de Pedro, este reconocimiento de validez de Benedicto XVI parece improbable. Continúa el obispo Gracida. De hecho, incluso antes de que un grupo justo de buenos y auténticos cardenales pueda decidir sobre la validez del supuesto cónclave de marzo de 2013, deben enfrentar lo que puede ser un discernimiento aún más complicado y decidir qué nombres son probablemente no cardenales válidos. Si un hombre fue nombrado cardenal por el supuesto papa, que, de hecho, no es un papa, sino simplemente Monseñor Bergoglio, ningún hombre en realidad es un verdadero miembro del Colegio de Cardenales. Además, los hombres nombrados por el Papa Juan Pablo II o por el Papa Benedicto XVI como cardenales, pero que fueron excomulgados late sentencia debido a actos ilegales o conducta que causó la invalidación del último intento de cónclave, ya no tendrían derecho a voto en el Colegio de Cardenales tampoco.
los miembros válidos en el Colegio de Cardenales pueden ser bastante más pequeños que los que figuran en la actual lista oficial de supuestos cardenales del Vaticano. Y concluye su excelencia, el obispo René Henry Grácida, su artículo sobre ilicitud del actual pontificado de Bergoglio así: en cualquier caso, todo el problema está por encima del nivel de cualquier otra persona en la Santa Madre Iglesia, que está por debajo del rango de cardenal. Entonces, debemos orar para que la divina voluntad de la Santísima Trinidad, por intercesión de Nuestra Señora como medianera de todas las gracias y San Miguel, Príncipe de Misericordia, rectifique pronto la confusión en la Santa Madre Iglesia a través de la acción de aquellos cardenales válidos que todavía comprende un auténtico colegio de electores. Solo ciertamente los cardenales válidos pueden abordar las evidencias abiertas y notorias que apuntan a la probable invalidez del último supuesto cónclave, y solo aquellos cardenales pueden responder definitivamente a las preguntas planteadas aquí. Que solo los buenos cardenales se unan, y si reconocen el interregnum o vacío de poder en curso, aunque inactivo, que terminen este interrectum o vacancia de poder, activando perfectamente un gobierno interrectum en la Santa Sede en funcionamiento, y un proceso renovado para un verdadero cónclave, uno que sea puramente piadoso, privado, sacramental, secreto y profundamente espiritual. Si no tenemos un verdadero pontífice, entonces los buenos cardenales, haciendo su trabajo designado, en vista de lo sagrado del acto de la elección, acepten los movimientos interiores del Espíritu Santo y proporcionen a la Santa Madre Iglesia un verdadero vicario de Cristo como sucesor de San Pedro. Así termina el obispo Monseñor René Henry Grácida su artículo, dando a entender que es necesario que los cardenales vigentes y no excomulgados reconozcan la existencia de un interrectum pontificial, es decir, la interrupción en la sucesión normal del papado, debido a que, según la autorizada opinión de este obispo, la elección de Bergoglio en el supuesto cónclave de 2013 violó las normas de la Constitución Apostólica de la Iglesia, y, por lo tanto, no solo carecen de validez las decisiones de este cónclave, sino también la elección de Jorge Mario Bergoglio como Pontífice Supremo de la Iglesia. El obispo, Monseñor René Henry Grácida, pide que se convoque a un nuevo cónclave, un cónclave legítimo, que cumpla con todas las reglas de la Iglesia, y se le dé un pastor auténtico a esa Iglesia. Pueden ver ustedes, queridos teleamigos, que mientras las declaraciones del cardenal Wilhelm Jacobus Eck se refieren a las falsedades doctrinales en las enseñanzas de Bergoglio o ilegitimidad de oficio de Jorge Bergoglio, las declaraciones del obispo René Henry Grácida abordan la ilegitimidad de origen en la elección del supuesto pontífice Francisco. Así, queridos teleamigos, quedan comprobadas las dos ilegitimidades del pontificado actual, que son la ilegitimidad de origen, es decir, la nulidad de la elección, y la ilegitimidad de ejercicio, referente a las enseñanzas falsas o heréticas de Bergoglio, mismas que hemos señalado a lo largo de muchos de nuestros programas. Sobre estas dos ilegitimidades nos hemos pronunciado reiteradamente en Un Café con Galat. Vean ustedes, mis queridos amigos, cómo nuestras denuncias han quedado comprobadas por las declaraciones del cardenal Wilhelm Jacobus Eck, arzobispo de Utrecht y presidente de la Conferencia Episcopal de los Países Bajos, y del obispo René Henry Grácida, obispo emérito de la diócesis de Corpus Christi, Estados Unidos, en Texas, quien al parecer es el primer prelado que oficial y públicamente denuncia la ilicitud en la elección que llevó a Jorge Mario Bergoglio Sibori a sentarse en la cátedra de Pedro. Pero no solo se conforma con denunciar este hecho, sino que pide un nuevo cónclave para nombrar un verdadero sucesor de Pedro. Mis queridos teleamigos, ¿podrán seguir diciendo ustedes que hay que acatar y obedecer a quien carece de legitimidad, tanto en su origen como en su ejercicio? ¿Diciendo que hay que obedecer a Bergoglio porque dice que fue puesto por el Espíritu Santo? Calumnian al Espíritu Santo los que le adjudican a él, y no a la mafia de San Galo la elección de Bergoglio. Recordemos las propias palabras del cardenal Gottfried Daniels cuando reconoció la existencia de una mafia que luchó y trabajó
por derrocar a Benedicto XVI y poner al frente del pontificado a Jorge Mario Bergoglio. De groep van St. Gallen, dat is een soort naam die deftig is. Maar eigenlijk zeiden wij van onszelf en van die groep de maffia. Piden nuevo cónclave para elegir verdadero papa. Fin parte 1. Un café con Galat. Un café con Galat. Piden nuevo cónclave para elegir verdadero papa. Parte 2. Yo, como Pablo, repito por la seguridad de ustedes. Si de nuestra parte aceptáramos los errores que Jorge Mario Bergoglio está enseñando y los practicáramos, seguramente perderíamos la vida eterna. Por ello, es menester que alguien nos advierta del terrible peligro que corremos, siguiendo las enseñanzas torcidas de quien ocupa la cátedra de Pedro. Y como esto es importantísimo, también es importantísima la repetición para dar plena seguridad a todas las personas. Son numerosas las personas que hoy erróneamente creen que porque Jorge Bergoglio ocupa la cátedra de Pedro, todo lo que él dice es palabra de Dios y hay que cumplirlo sin chistar. Pero no es así. A un papa, a uno legítimo, solamente debemos obediencia cuando enseña cosas conformes con la palabra de Dios y con las mismas enseñanzas que la Iglesia nos ha dado a lo largo de los siglos. Pero no debemos aceptar sus enseñanzas y obedecerle cuando sus ideas contradicen la Biblia o se apartan del magisterio secular de la Iglesia, cuando proponen sus opiniones personales que se hallan en contradicción con la palabra de Dios, y menos cuando se ha elegido ilegítimamente. Y es que no podemos pasar por alto que es esa palabra divina la que nos dice en Hechos 5:29 que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando el Papa Francisco habla de sus ideas privadas, de sus ideas como simple hombre, ideas que contradicen además la palabra de Dios, entonces habrá que acatarlas y obedecerlo, aun sabiendo que con ello traicionamos a Dios. Es claro que no. Mas, como hay mucha gente débil en la fe, que así lo cree, yo no me puedo cansar de repetir la cantaleta de mis denuncias en contra de los errores de Bergoglio. Y esto, les reitero, no lo hago por capricho, sino por la angustia de quienes, siguiendo los errores de Francisco, a causa de esto puedan perder su alma. Si ven ahora, mis queridos telamigos, por qué mi angustiosa insistencia en no perder ocasión de advertirles sobre los errores que están oyendo desde la cátedra más alta y que podrían acarrearles a ustedes la pérdida del cielo. Es una realidad que muchos de ustedes son débiles en la fe. Por eso se requiere la denuncia, la actualización de los avances de la apostasía que se han tomado en nuestra iglesia, para que puedan caminar por senderos seguros, ya que los fuertes en la fe no necesitan que yo les advierta. Ellos ya rechazan el error y las herejías. Por eso les repito lo dicho por San Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 1. Mientras tanto, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me cuesta nada escribir las mismas cosas y para ustedes es una seguridad. ¿Comprenden ustedes por qué mi insistencia en denunciar los errores de Francisco? ¿Por qué lo hago hasta el cansancio de algunos de ustedes?
Por ello pido su benevolencia y su comprensión en favor de los más necesitados. Jorge Mario Bergoglio no es infalible. Es seguro que muchos teleamigos vean por primera vez este programa. Para ellos también es la reiteración de nuestras denuncias, que por su gravedad y peligrosidad deben ser señaladas a tiempo y a destiempo. Esta es otra razón de nuestra insistencia. Por otro lado, y esto atañe a todos, aventajados en la fe o principiantes en ella, la repetición es método pedagógico infalible, ya que se hace necesario reiterar una enseñanza para que ésta quede fijada y guardada con seguridad en la memoria. Los más adelantados en la fe no necesitan reiteración de mi parte, pero sí les pido a ellos que contribuyan con su paciencia al bien de nuestros hermanos más retrasados, incluso de los que hasta hace poco empiezan a probar nuestro café con Galat. Bien sé que estas repeticiones hacen de ese café con Galat algunas veces una bebida amarga para unos cuantos que son maduros en la fe. Ahora bien, ¿por qué los disparos continuos contra las falsas enseñanzas de Francisco? También algunos cometen el error de pensar que lo hacemos por odio a él. Y esas personas están equivocadas. Dios, nuestro principal testigo, sabe que en nuestras motivaciones no cabe el odio. Y yo estoy seguro que el odio es el enemigo de Dios. Y que un verdadero cristiano no puede permitirse mantener rencores contra nadie. En efecto, odiar es querer el mal del otro. Y ninguno que crea en Cristo puede permitirse desear el mal a ningún hermano. Por eso ustedes me han oído decir, quizá con exageración, que lo único que merece odiarse es el odio. Digo con exageración porque también hay que odiar, no a los pecadores, sino a todos los pecados. Y no solo los que se refieren a los que provienen de un ataque personal que otros nos hayan hecho, pues tenemos que odiar todos los pecados capitales, tales como la soberbia, el egoísmo, la avaricia, la lujuria, la pereza, la gula y la ira. Por eso, porque no comulgamos con los pecados capitales, porque evitamos caer en ellos y pedimos la iluminación del Espíritu Santo para no hacerlo, nuestra lucha es contra los errores de Bergoglio, pues ya saben ustedes que esa es nuestra motivación, y es la que nos ocupa, por el daño que ustedes y su vida de fe puedan recibir. Pero en ningún momento están nuestras denuncias motivadas por algún odio a la persona de Jorge Mario Bergoglio. No existe en nuestra inspiración el odio, que repetimos, solo al odio hay que odiar con todo nuestro corazón. Yo repito para advertirlos sobre el falso profeta que es Bergoglio. Entonces, si no odiamos a Bergoglio, ¿por qué no pedimos por su conversión? Deberíamos hacerlo, pero hay algo que nos lo impide, y vamos a explicarlo. Si Bergoglio fuera un papa que enseña herejías, como algunos otros lo hicieron en el pasado en la iglesia, es obvio que deberíamos orar por él para que se convirtiera. Pero si Bergoglio no es uno más de la lista de papas falsos que en la historia de la iglesia muestra cerca de 40, entre ellos Noviciano, Félix II, Ursino, Euliano, Lorenzo, Dioscuro, Teodoro, etcétera, etcétera. Si Bergoglio no es más uno de estos, sino uno especial, puesto no por Dios, sino por el mismísimo enemigo de Dios, entonces la cosa es diferente. En efecto, un cristiano no puede orar ni por la conversión del demonio, ni por la de ninguno de los ángeles caídos que está en el infierno, y tampoco siquiera por algún condenado, porque la suerte de estos no tiene reversa, de acuerdo con la enseñanza legítima de la iglesia. El demonio y todos sus ángeles caídos, como todos los condenados, purgarán en el infierno sus culpas y sus errores por la eternidad. Están sumergidos en una condena que no tiene vuelta atrás, porque es una condena sin fin. De modo que pedir por ellos es inútil, y el que lo haga no puede esperar resultados de sus súplicas. En efecto, la palabra del Señor nos dice que junto a Satanás están sus dos agentes predilectos y principales, que son el anticristo y el falso profeta o falso papa. La palabra nos dice en Apocalipsis 20:10 que su destino final será el infierno por toda la eternidad. Y lo dice de esta manera: el diablo que los había seducido será arrojado al estanque de azufre ardiente, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos.
y esta es la palabra de Dios y ha de cumplirse indefectiblemente. Es claro para nosotros, con lo expuesto en más de 200 programas de televisión, que el obispo argentino Jorge Mario Bergoglio Sívori es el falso profeta, el destructor anunciado por el libro del Apocalipsis, por la Biblia en muchos apartes, por las apariciones marianas y por varias otras profecías de santos, entre ellas las del verdadero Francisco, el de Asís, antes de morir. Devastador que viene destruyendo la Iglesia Católica con sus reformas que han logrado ya protestantizarla y modernizarla. Cruel demoledor que viene socavando la Iglesia con sus innovaciones heréticas, con sus deformaciones doctrinales, con sus ambigüedades y descalabros en el tema moral, así como con su traición al Señor, al buscar prostituir la Iglesia de Cristo, uniéndola en adúltero maridaje con falsas religiones y con el espíritu del mundo, para conseguir, como bien lo viene haciendo Bergoglio, adeptos y prosélitos para la nueva falsa iglesia, comandada por él y sostenida por los obispos y cardenales que lo nombraron y lo guían en su labor destructiva, destacándose los centroeuropeos, en especial los cardenales alemanes Walter Kasper y Reinhard Marx, el italiano Pietro Parolin y el austriaco Christoph Schönborn, a la cabeza de este proceso de demolición. Francisco y su ilegitimidad de origen. Ahora bien, Jorge Mario Bergoglio, al que muchos consideran papa, ¿fue puesto en la sede de Pedro por Cristo o por el demonio? Aparentemente es un papa legítimo. Decimos aparentemente porque el que enseña falsedades y falsedades seguidas y permanentes, ¿creen ustedes que puede ser el designado por Dios? No se les olvide que esas falsedades fueron registradas por un grupo de sacerdotes en una obra llamada El Denzinger Bergoglio, que ya va por más de 160. Reiteramos que son herejías que de aceptarse y cumplirse podrían acarrearnos el infierno y la desdicha eterna. Mas no solamente la cantidad de falsas enseñanzas de Bergoglio nos permiten considerarlo el falso profeta de que habla el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, sino su designación al cargo del sumo pontificado, designación que está llena de vicios, como ya lo dijimos, y lo confirman las declaraciones del obispo Grácida. Primero, por la forzada y no libre renuncia del Papa Benedicto XVI, de la cual hay una trazabilidad en el latín gramatical, que demuestra su invalidez. Y segundo, por las maniobras electoreras, denunciadas además en el libro Non è Francesco, del serio vaticanista Antonio Socci. Estas maniobras contrarias a los cánones de la Iglesia y que recuerdan al personaje bíblico Jasón, quien también con maniobras sucias logró apoderarse fraudulentamente del sumo sacerdocio, equivalente en la antigüedad al pontificado actual, esto relatado por el libro segundo de los Macabeos en el capítulo 4, versos 7 a 8, que a la letra dice: después que murió Seleuco y le sucedió en el trono Antíoco, llamado Epífanes, Jasón, hermano de Onías, usurpó fraudulentamente el sumo sacerdocio, prometiendo al rey en una entrevista 370 talentos de plata y 80 de otras rentas. En tercer lugar, por las declaraciones del cardenal Gottfried Daniels, quien en su última biografía y con sus propias palabras denunció de manera insólita la existencia de una mafia cardenalicia, comandada por él y por otros cardenales, quienes trabajaron juntamente para conseguir la renuncia de Benedicto XVI al papado y la elección posterior de Jorge Mario Bergoglio como papa. Y cuarto, porque el Cajal, que es el organismo de propaganda judío, de acuerdo con la denuncia del profesor argentino Antonio Caponeto, que tuvimos el honor de presentar en uno de nuestros programas, denunció cómo desde el 2005 y antes estaban dentro de los planes de la judeomasonería la elección del argentino Jorge Mario Bergoglio. Veamos en este corto video sus declaraciones. Hay sospechas sobre la legitimidad de origen, porque no solamente tenemos el libro de Socchi, Non è Francesco, en el cual, como buen periodista, ha recogido una serie de informaciones que permitirían conjeturar la existencia de una serie de irregularidades en ese cónclave, sino que además de las crónicas de Socchi sobre las supuestas irregularidades del cónclave,
Hay otro hecho menos conocido y que en estos días que he estado aquí he dado a conocer, acerca de esa reunión que se llevó a cabo en el año 2005, cuando era Papa Juan Pablo II, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger. Se lleva a cabo una reunión judeo-católica, en la cual, bajo los auspicios de la comunidad de San Egidio, se juntan dos cardenales católicos, Juan Pablo II, además, y Ratzinger, y el gran rabino de Roma, llamado Ehrenkratz. Y se le propone que hagan un viaje, que parta de Roma, pase por Tel Aviv, llegue a Auschwitz, en Auschwitz se hace una celebración conjunta y vuelven a Roma. Cuando vuelven a Roma son recibidos en un ágape cordial y fraterno, toma la palabra el rabino Ehrenkratz, agradece lo que se ha hecho y propone seguir adelante con esa amalgama judeo-católica. Y el gran rabino Ehrenkratz dice, no sabemos si esta amalgama va a ser posible en lo sucesivo, sobre todo si llegara a sucederle a su santidad algún obispo latinoamericano no tan sensible a esta juntura, a esta unión, excepto, dice el rabino, si subiera Jorge Mario Bergoglio, cardenal de Buenos Aires. Esto fue en el año 2005. Quiere decir que entonces, 8 años antes de que este hombre llegara a la silla petrina, ya el gran rabinato, la sinagoga, el CAL, ya tenía puestas sus miras en él. Si a eso se le suma la solidaridad de la masonería, dada a conocer explícitamente desde el instante mismo en que fue elegido hasta nuestros días, cabe conjeturar, y subrayo lo de conjeturar, trato de hablar con la mayor propiedad posible en un tema tan delicado, cabe conjeturar, cabe trazar la hipótesis de que hay una ilegitimidad de ejercicio, es decir, de que fue ejercido su poder inaugural, fue otorgado su poder inaugural, merced a una maniobra judeo-masónica. Y ante la denuncia de una renuncia provocada y obligada de Benedicto XVI, que por lo mismo carece de validez, muchos han pretendido que los vicios, si los hubo, quedaron subsanados por los besos y abrazos que con frecuencia públicamente se ven entre Benedicto XVI y Francisco. Pero estas muestras de cariño, que manifiestan una aparente amistad, con mucha probabilidad pueden ser una abnegada aceptación sacrificial de Benedicto XVI para prolongar el efecto de Catechón en beneficio de la Iglesia. ¿Y qué es el efecto Catechón? Pues nada menos que la prolongación del tiempo en el que se retiene la manifestación directa y personal del Anticristo. Sobre este asunto nos ilumina la palabra en 2 de Tesalonicenses 2, 6 a 8, cuando dice: ya saben qué es lo que ahora lo retiene, para que no se manifieste sino a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está actuando. Solo falta que desaparezca el que lo retiene, y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. No sobra recordarles, queridos teleamigos, que según las interpretaciones de los teólogos, el que retiene la manifestación del anticristo es un papa auténtico, y ese no es otro distinto que Benedicto XVI, que repetimos, con su gesto sacrificial, del cual debemos estar agradecidos, nos ha conseguido ese tiempo extra para retrasar la llegada oficial del anticristo. Pero, ¿por qué además atribuirle a Bergoglio la deshonrosa calidad de falso profeta de que habla el capítulo 13 del Apocalipsis? ¿Por qué considerarlo como una nefanda bestia del Apocalipsis que junto con la primera actuará en nombre de Satanás y por su autoridad? Francisco y su ilegitimidad de oficio. Las razones que tenemos para mirar en Francisco la figura del falso profeta y por tanto la de la bestia de tierra firme que le hace el juego a la bestia del mar, representativa del Apocalipsis, se halla primordialmente en la situación actual del mundo y de la Iglesia, crisis en gran parte causada, adelantada y encauzada por el mismo obispo Jorge Bergoglio, con sus enseñanzas heréticas, su ambigüedad y falsedad a la hora de confirmar a sus hermanos en la fe. Esta caótica situación,
que se refiere también a los acontecimientos que se vienen cumpliendo en Israel. Primero, con la llegada del pueblo elegido a su tierra el 14 de mayo de 1948, hace exactamente 70 años, después de haber estado disperso o en estado de diáspora en las distintas naciones del mundo. Y segundo, con el episodio de la toma de Jerusalén como capital del Estado de Israel, acontecimiento que tuvo lugar en junio de 1967, con la guerra del Kipur, llamada de los 6 días. Del retorno de los judíos a su tierra hablan abundantemente las escrituras del Antiguo Testamento. Así, por ejemplo, en Isaías 43, 5-9 podemos leer: No temas, porque yo estoy contigo. Traeré a tu descendencia desde oriente y te reuniré desde occidente. Yo iré al norte, dámelo, y al sur, no lo retengas. Traeré a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde el extremo de la tierra, a todos los que son llamados con mi nombre, a los que he creado para mi gloria, a los que yo mismo hice y formé. Hagan salir al pueblo ciego, pero que tiene ojos, sordo, pero que tiene oídos, que se reúnan todas las naciones y se congreguen los pueblos. También en Ezequiel 11:17 se nos dice: Yo los reuniré de entre los pueblos, los congregaré de entre los países donde han sido dispersados y les daré la tierra de Israel. Y al profeta Amós anuncia en 9:14-15: Yo cambiaré la suerte de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades devastadas y las habitarán. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertas y comerán sus frutos. Los plantaré en su propio suelo y nunca más serán arrancados del suelo que yo les di, dice el Señor tu Dios. Y de la toma de Jerusalén, anunciada por Zacarías y acontecida en junio de 1967, también nos habla la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 21:24 se nos manifiesta lo siguiente: Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que el tiempo de las naciones llegue a su cumplimiento. Este último acontecimiento de la toma de Jerusalén por los judíos en 1967, quienes hasta hace poco la podían tener como su capital cultural, muy próximamente será su capital política, y a eso se encaminan las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien a finales del año 2017 decidió reconocer dicha unidad como capital del Estado de Israel. Y el pasado 14 de mayo puso el sello de su nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, como se puede apreciar en este video. On behalf of the 45th President of the United States of America, we welcome you officially and for the first time to the Embassy of the United States here in Jerusalem, the capital of Israel. Thank you. El regreso de los judíos a su tierra y la toma de Jerusalén son claras señales de que estamos en el término final, es decir, en el acabamiento de los llamados últimos tiempos, que comenzaron hace 2000 años y que ahora están terminando. Y es que esto se complementa con las noticias que continuamente llegan de Jerusalén, en las que se nos muestran ya que los judíos están empeñados de nuevo en la reconstrucción del famoso templo de Jerusalén, que además ya tienen conformado el nuevo Sanedrín, en reemplazo del que hace 2000 años desapareció, y que al mismo tiempo ya tienen todo listo, inclusive los animales sagrados sacrificiales, para dar la bienvenida a quien ellos consideran su Mesías que en realidad será el Anticristo. Estas señales son clara demostración de que estamos en inminencia de la terminación de los últimos tiempos, terminación que será marcada por el terrible gobierno del Anticristo. Observemos bien que el cumplimiento de estas señales muestra asimismo que ya no quedaría tiempo para ningún papa nuevo, y Bergoglio aparentemente es el último de ellos. Refuerzan esta idea dos circunstancias. La primera es el orden de sucesiones que aparecen en la famosa profecía de San Malaquías,
según la cual la sucesión de últimos papas legítimos no deja lugar después de Benedicto XVI, sino a Pedro el Romano, que obviamente no es el obispo Jorge Bergoglio. Este queda fuera de la serie de los mencionados, sencillamente porque no es legítimo, pero sí se le considera por muchos equivocados como el antepenúltimo. Garabandal y el por qué es una aparición tan perseguida. Además de la serie de San Malaquías, está también la profecía de Garabandal, población española donde una de las videntes, Conchita, hace la revelación de los papas que quedarían después de la muerte de Juan XXIII. Cuando la noticia de la muerte de Juan XXIII llegó al pueblo, las pequeñas campanas de la iglesia anunciaron la muerte del papa con un tono fúnebre. Conchita fue con su madre Aniceta y la señora Ortiz, de camino a la iglesia. Surgió la siguiente conversación. «El papa ha muerto», dijo su madre. Contestó Conchita. «Ah, que el papa murió. Entonces quedan 3 papas». Hasta aquí todo muy bien. Sin embargo, una vez de vuelta a casa, Aniceta no estaba tranquila y quiso conocer más profundamente los pensamientos de su hija, que parecía reservarse en presencia de la señora Ortiz. En casa, a solas, temiendo un posible error de su hija, la pregunta de su madre fue: «¿De dónde sabes que solamente quedan 3 papas?» Conchita respondió: «De la Santísima Virgen. En realidad me dijo que aún vendrían 4 papas, pero que ella no contaba uno de ellos». Dice Aniceta: «Pero entonces, ¿por qué no tener en cuenta uno?». Responde Conchita: «Ella no lo dijo, solo me dijo que uno no le tenía en cuenta. Sin embargo, me dijo que gobernaría la iglesia por muy poco tiempo». Así las cosas, sabemos que desde entonces, luego de la muerte de Juan XXIII, vino Pablo VI, el primero de los 3, luego Juan Pablo II, el segundo, puesto que Juan Pablo I, quien murió a los 33 días de elegido, es quien no fue tenido en cuenta por la Virgen, debido a que reinó poco tiempo, y finalmente el tercer papa y último, anunciado por la Virgen María en Garabandal, es Benedicto XVI. Por tanto, recordemos que ya no hay tiempo para que aparezcan distintos papas. Entonces, de acuerdo con las listas tanto de San Malaquías como la de Garabandal, Jorge Mario Bergoglio no aparece en esta cuenta, y con justa razón no lo está, sencillamente porque no es papa. Y esto refuerza la hipótesis de que es la primera bestia del Apocalipsis, de que habla el capítulo 13 del mismo, una bestia que surge en el terreno de la iglesia, pero que sin embargo no es de la iglesia, sino es agente del mismísimo Satanás. Por tanto, les interrogo, mis queridos teleamigos, ¿hay que orar por la conversión de un agente de Satanás? ¿No es acaso perder el tiempo siquiera pensar en hacerlo? No olvidemos que no solamente Satanás y el Anticristo serán lanzados al lago del fuego por toda la eternidad, sino también junto con ellos el falso profeta. Y lo que está en la Biblia se cumple indefectiblemente, y ninguna enseñanza y ninguna profecía puede cambiar lo que la Biblia determina. Ven ustedes, mis queridos teleamigos, de dónde sacamos el concepto de que estamos en el final de los últimos tiempos y que Jorge Mario Bergoglio Sívori es uno de los personajes referenciados bíblicamente. Es por este inminente motivo de estar en presencia de la primera bestia apocalíptica, la que con sus falsas enseñanzas le pavimenta el camino al anticristo, por el cual me veo en la obligación insistente e indesmayable de repetir la crítica a sus errores, para que ustedes, advertidos de ellos, no sufran la pérdida de lo más precioso que tienen, que es la salvación de su alma. Ante lo ya expuesto, los críticos de Un Café con Galat podrían decir que Garabandal no es una profecía aprobada por la Iglesia. Sin embargo, tiene todas las trazas de autenticidad, y no podemos desecharla sin más. También dirán que en la profecía de San Malaquías hay dudas, pero es que esas dudas carecen de seriedad. Buscarán muchos otros pretextos y aparentes razones para negar lo que manifiestamente aparece hoy con claridad en la historia del mundo y de la Iglesia. Pero los sucesos que actualmente se desarrollan frente a nuestras narices y sobre todo las palabras consignadas en la Biblia, que necesariamente tendrán que cumplirse, frente a las dudas de los escépticos, nos muestran otras realidades y otros aconteceres que inminentemente ya se asoman como seguros en el futuro.
Y para combatir estos pretextos que buscan desautorizar las denuncias hechas por Un Café con Galat, basta con meditar las denuncias que hoy hemos presentado aquí y que son hechas por dos autorizados prelados, el cardenal Wilhelm Jacobus Eck, arzobispo de la arquidiócesis de Utrecht y presidente de la Conferencia Episcopal de los Países Bajos, y el obispo norteamericano René Henry Grácida. Entonces, a los adelantados de la fe, que no quisieran oír en este programa más sobre este tema, volvemos a pedir perdón por nuestra insistencia en señalar los graves errores doctrinales de Francisco, errores que contradicen la Biblia y el magisterio tradicional de la Iglesia. Tengan paciencia estos adelantados teleamigos y piensen los hermanos en la fe que sí requieren que les recordemos continuamente esos errores, para que no vayan a comprometerles su destino eterno. Pueden estos adelantados que nos reclaman, con su oración y su paciencia, unirse a la noble causa en favor de los más necesitados, que es lo que en nombre de Cristo les solicitamos encarecidamente hagan. Piden nuevo cónclave para elegir verdadero papa. Fin. Un café con Galat. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. Piden nuevo cónclave para elegir al verdadero papa. Este es nuestro tema de hoy, así que ustedes pueden participar con sus preguntas o comentarios a los números 320-859-8733, este es el número de WhatsApp, o en las líneas 287-8355 en Bogotá, o en la línea gratuita nacional 01-8115-116. Quiero decirles que son muchísimos, pero muchísimos, por montón, son miles de mensajes los que nos llegan a través de WhatsApp y también muchos comentarios que nos hacen a través de YouTube cada vez que subimos el programa. Nos encantaría poder leerlos todos, responderles a todos, pero ustedes comprenderán que es difícil. Sin embargo, no dejen de hacerlo, porque de todas maneras, así no les respondamos, los estamos leyendo. Doctor. Oigamos algunos de esos. Muy bien, vamos a leer algunos. Dice, muy buenas noches. Ojalá que sucediera lo de un nuevo cónclave, pero para eso todos los cardenales, obispos y sacerdotes del mundo tendrían que rebelarse a este malvado personaje y con tantos perros mudos, esto no va a ser posible. Qué desgracia para nosotros, los americanos, de tener solo un papa en la historia y ser el falso. Pero gracias a Dios, ustedes están ahí para abrir los ojos de tantas personas que en las parroquias no pueden captar esto, ya que los pastores son perros mudos y apoyan la apostasía de falso profeta. Atentamente, Diego desde La Ceja, Antioquia. Siguiente. Perdón, es que como igual llegan tantos mensajes, entonces no me permite la lectura, pero bueno. Hola, buenas noches, mis niños, que Papito Dios me los proteja. Gracias por sus enseñanzas, de lo que Dios dejó de seguir, nos enseñó a seguir de su palabra. No sé si hago mal, yo oro por la conversión de Francisco y sus aliados para que Papito Dios los cambie con sus enseñanzas que están haciendo. No sé si estoy haciendo lo correcto, que Dios los bendiga a ustedes. Hay un error como de redacción, lo cual no nos permite entenderlo bien. Siguiente, Dios Padre Todopoderoso bendiga y proteja al doctor José Galat y a todos los que trabajan en el canal por abrirnos los ojos y darnos a conocer la realidad de nuestra Iglesia Católica. Siguiente, felicito al doctor Galat y a su mesa de trabajo porque son luz en medio de esta oscuridad.
Gracias a Dios que se dé este nuevo cónclave, porque este Bergoglio desdibuja la doctrina de Jesús. Ojalá que se deje y que se sancione a este obispo por hacer tanto daño a la Iglesia Católica. Siguiente. Mi santo sacerdote me regañó en la Santa Confesión porque yo no quiero al Papa Francisco. Me dijo que no lo juzgara, que una cosa es no estar de acuerdo con sus actitudes y otro juzgarlo. Yo no dije nada por miedo de terminar alegando con el santo sacerdote, pero insisto, no creo en el dirigente de mi Iglesia Católica, Papa Francisco. Bendiciones, doctor Galat, y muy precioso panel. Buenas noches, usted, doctor Galat, es la voz en el desierto. Esta crisis es dada por los enemigos de la Iglesia y son remunerados por el maldito dinero. Estamos con usted, doctor Galat. Dios está con usted y la capitana de la Iglesia, la Virgen María. Siguiente. Buenas noches, ustedes por qué siguen dividiendo la Iglesia, si bien tiene grietas y fracturas espirituales en sus miembros, ¿por qué no mejor unirnos a través de jornadas de oración y no estar denunciando lo que ya se sabe que existe, pero todo el mundo no lo sabe? Seguramente no vio la dinámica del video donde se dice que muchas personas están formadas, tienen la orientación y saben, pero hay otras que no tienen ninguna orientación, ninguna formación y sentimos el deber de hacerlo. Un momento, nuestra invitada, Adriana Acero. Adriana, le vamos a preguntar tu opinión sobre el video. Yo pienso que es muy claro todos los acontecimientos que están sucediendo en la actualidad, porque a través del Espíritu Santo, Él es el que nos va mostrando y orientando sobre lo que verdaderamente es la Iglesia y sobre la importancia de que estemos unidos siempre en oración, en comunión permanente, porque son demasiadas las pruebas que en este momento se están presentando. Lo hemos visto en el ataque que hemos tenido a la Iglesia, todas las grandes dificultades que se están viendo en estos últimos tiempos, que están ya muy definidos y marcados frente a todos los acontecimientos que están sucediendo a nivel del mundo. No solamente dentro de la parte del mundo como tal, sino lo que está sucediendo en el interior de nuestros corazones. Muchas veces nos apartamos del verdadero ministerio de la Iglesia, nos apartamos de la inspiración permanente del Espíritu Santo para que a través de Él verdaderamente nos muestre lo que es y lo que no es frente a todo lo que está en este momento aconteciendo. Es importante resaltar que siempre estamos bajo la presencia de Dios Padre y Él nos orienta, Él nos guía y nos muestra lo que es verdad y lo que no es verdad. Aquí hemos presenciado y vivenciado muchos acontecimientos que ya están escritos en la palabra. A través de la palabra de las Sagradas Escrituras, pues ahí está en realidad todo lo que está sucediendo. No hay nada que no se vaya a dar dentro de lo que es el magisterio de la Iglesia. Y lo más importante es tener una comunión permanente entre las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Muy bien. ¿Y tu opinión? Bueno, es muy importante este tema. Yo, a medida que iba pasando el video, yo le comentaba al doctor que pareciese que las personas que hicieron estos comunicados hubiesen recogido la información del doctor Galat y pareciese que esos ministros de la Iglesia, el doctor les hubiera dictado las cartas, porque está muy acorde a lo que se ha venido haciendo en toda esta serie de programas donde se ha hecho una denuncia amorosa, una denuncia cristiana, una denuncia donde se hace una invitación a quienes nos están viendo a que reflexionemos y no todo lo que nos dicen es verdad y no todo lo que viene de la silla de Pedro está en concordancia con lo que dice la palabra. No
podemos ser ignorantes de los temas religiosos, sino por el contrario, tomar conciencia y empezar a prepararnos cada día más. Y es una oportunidad para que muchas personas que no sacan el tiempo porque no pueden, no hay la forma, se documenten y se documenten en una forma que es el resultado de una investigación, no por el capricho del doctor Galat o de esta mesa de trabajo, no. Cuando a la gente se le repite, se le sigue diciendo, hay un aprendizaje y un aprendizaje significativo. Y ya la muestra es estas personas que ya reaccionaron y están formando parte de este equipo donde decimos, a ver, abramos los ojos, abramos nuestro entendimiento y démonos cuenta de que se nos está cambiando nuestros principios y se nos está cambiando nuestra religión, nuestra doctrina y se cambian sin razón. Claro, ¿sí? Se cambian caprichosamente y no puede ser así porque este es un documento que es intocable, es inmodificable y lo hemos tenido por más de 2015 años, pues no va a ser que ahora en 2 años la persona que está ahí se le ocurrió que hay que cambiarla y tenemos que cambiarla porque ellos así lo dicen, cuando hemos tenido todo un proyecto de vida leyendo y practicando la palabra. Muy bien. ¿Hay nuevas comunicaciones? Sí, doctor. Tenemos el siguiente. Dice, bueno, pero también había llamada. ¿Qué prefiere, WhatsApp o llamada? Bueno, llamada. Muy bien. Vamos a recibir a Carlos, que nos está llamando desde Medellín. Carlos, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Lo escuchamos. Muchas gracias. Mire, en primer lugar, yo quería pues darle un agradecimiento al doctor José Galat porque con estos valiosísimos programas cada día aprendemos más y conocemos más de nuestra fe y los que ya tenemos experiencia en la fe pues nos da la oportunidad de profundizar aún más. Y pues y me llamó mucho la atención pues que de pronto al doctor le hayan enviado algún comunicado diciéndole que de pronto los programas están siendo muy repetitivos en razón al obispo Bergoglio y pues yo me uno a esas palabras tan sabias del doctor en las que él dice que nosotros debemos anunciar a tiempo y a destiempo. Y cuando la cosa es tan grave, tan crítica como la que está sucediendo actualmente con el obispo Bergoglio, pues con mayor razón son importantísimos y valiosísimos estos programas. Y finalmente, pues en ese sentido yo quisiera hacer un llamado pues a todos los teleamigos para que veamos realmente los programas con el sentido que debemos verlos, no con un mero sentimentalismo en que escuchamos las cosas de la fe y nos parecen muy lindas, muy hermosas, nos emocionamos y ya no. Estos programas del doctor Galat son una verdadera y auténtica catequesis en las que aprendemos cada día más y profundizamos en nuestra fe. Y esto nos sirve para ser multiplicadores de estas mismas verdades de la fe. Entonces sería un llamado como para que nos volvamos multiplicadores y nos unamos a los que ya son atalaya para nosotros también ser a las atalayas, que anunciemos la verdad y denunciemos la mentira. Y de esa forma muchas más personas puedan entrar en un proceso de conocimiento y de vivencia de la verdadera fe y de perseverancia en ella. Entonces ese llamado y muchísimas gracias por haberme atendido. Muy amable, Carlos, y te recomendamos que seas multiplicador y lo mismo a los oyentes. Multipliquen en la medida de lo posible. Y que hagamos una reflexión. Si el Corán no lo cambian, ¿por qué quieren cambiar la Biblia? Si para ellos eso es se tan llama sagrado. apostasía. Y dice Pablo que si él o un ángel les hablara de un evangelio distinto, no lo crean, porque el que habla de eso es maldito. Dice la palabra, no es que ahora digan que nosotros estamos diciendo todo eso, ¿no? La palabra lo dice. La palabra lo dice. Muy bien. ¿Mensajes? Sí. Muy bien. Dice, muy buenas noches, doctor Galat y todos sus panelistas. Soy Ángela Inés Lopera de la ciudad de Medellín. Quería preguntarles a ustedes esta duda que me ha surgido hace unos días con respecto a la Eucaristía, y es que hace unos días un amigo mío y compañero de oración me mandó por WhatsApp que decía que uno ya no podía ir a la Eucaristía porque ya estaba contaminada,
porque en la Sagrada Eucaristía oraba por el Papa Francisco y porque el Señor no estaba ya desde hace 2 años en la Eucaristía. Por eso me dirijo a preguntarles a ustedes a ver qué me pueden aconsejar, ya que ustedes tienen la luz del Espíritu Santo para darnos estas maravillosas enseñanzas que nos están dando a través del programa. Muchas gracias, doctor José Galat. Dios los bendiga. Pues a ella le decimos y a todos los demás que muchas veces aquí hemos hablado de las Eucaristías inválidas. Son inválidas cuando cambia el sacerdote lo esencial o uno de los puntos esenciales, que es la consagración. Si llega a cambiar la consagración, eso no es válido. Y si llega, y en el ofertorio, cuando termine el ofertorio, que el sacerdote dice, oremos por este sacrificio mío y tuyo, mío y de ustedes. Si él no dice sacrificio, la palabra sacrificio es clave, y si no la dice, anula la Eucaristía. Si dice otra cosa, por ejemplo, oremos por esta celebración, por esta Eucaristía. Sí, no dicen sacrificio y no dicen sacrificio. Resulta que desde pequeños nos han dicho que es el santo sacrificio de la cruz reproducido en forma incruenta en la Santa Misa. Santo sacrificio de Jesús, que se reproduce en la misa. Y el nombre del Papa no invalida la consagración. El nombre del Papa no invalida la consagración. Ojo, de modo que estén atentos a las palabras del sacerdote. Tiene que ser fiel. Sobre todo en la consagración. Vuelvo a repetir, repite lo último. Que el decir el nombre del Papa no invalida la consagración. No invalida, exacto. Puedes seguir. Muy bien. Excelente y bendecida noche. Veía en internet que el Papa Bergoglio estaría anticipando su retiro. No sé si sea cierto y veo con preocupación el actuar del episcopado en el caso Santrich, porque es claro que son una fracción de la Iglesia en Colombia y no somos todos. Gracias por ser ustedes nuestro faro ante estas y otras situaciones que dan mucho de qué pensar por parte del clero. Ojalá renunciara, pero no, veremos. El ego. El ego. El ego. Siguiente, esperemos que el Papa Francisco se convierta como el Papa Pío IX, quien era masón, como lo dijo el investigador de su programa. Apoyo mucho su programa que nos abre los ojos ante tanto error de Francisco. Bendiciones a toda la mesa de trabajo. Bueno, Adrianita, ¿quieres hacer un comentario nuevo? Sí, yo pienso que lo más importante es tener esa comunión permanente con el Padre Celestial, con la Trinidad Santísima, que es la que nos orienta, la que nos guía, la que no permite ningún tipo de equivocación. La oración es importantísima porque es lo que nos fortalece espiritualmente y nos da el discernimiento necesario para saber qué cosas son y qué cosas no son de Dios. Importantísimo, nos hemos alejado muchísimo de la palabra. Y en la palabra está todo. No viene solamente por leerla como un artículo más, sino verdaderamente la comunión permanente entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que está precisamente a través de la guía que nos da permanentemente. Es de todos los días. No podemos negar a nuestro Señor en cuerpo, alma, espíritu y divinidad, porque Él está presente en la Eucaristía, pero nos llama permanentemente a que participemos en ese sacrificio y sin embargo muchas veces nos negamos a realizarlo y acompañar a nuestro Señor en algo tan supremamente sublime como es ese momento. Entonces, invitar a todos nuestros teleamigos pues para que al contrario, incrementemos más la visita al Santísimo para que verdaderamente estemos comprometidos en que en la Eucaristía está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, tu minuto final. Insisto en fomentar la oración, como lo dice Adriana, visitar constantemente el Santísimo Sacramento. Va a llegar un momento en que no vamos a tener la Eucaristía y vamos a sentir remordimiento de no haberlo hecho
cuando lo teníamos y cuando podíamos hacerlo, porque muchos sacerdotes no van a poder estar pendientes de estos momentos tan importantes porque los van a perseguir a los que sigan fieles y firmes. Hacer el Santo Rosario, no solamente el 13 de mayo por convocatoria que nos hacen de rezar el rosario, sino hacerlo a tiempo y a destiempo, es decir, constantemente, porque las súplicas de la Virgen llegan mucho al corazón de Dios y tenemos que seguir orando los unos por los otros para que nuestra fe no se quebrante, sino que por el contrario nuestra fe siga siendo muy firme. Y hacer cadena de oración, muchos de ustedes lo pidieron ahí en los mensajes, por los sacerdotes, por la conversión de los sacerdotes, de los cardenales, de los obispos, y seguir orando por Francisco, porque solamente Dios lee lo profundo del corazón. Y quería recordarles la peregrinación a los santuarios marianos a México. Quien esté interesado, llamar al 315-601-3168. Y recordarles a las personas que ya llegaron los emanuelitos a la universidad, porque muchas personas estaban pendientes de cuándo llegaban. Ya pueden ir a conseguirlos, que ya hay un buen número de emanuelitos esperando irse para sus casas a hacer la gran obra. Dios los bendiga. A ver. Muy bien, sé que no es fácil decir o pensar en que cómo voy a ir en contra del Papa cuando toda la vida se nos ha enseñado que hay que tener obediencia al Papa, pero por favor no miremos como persona, miremos los argumentos que se nos ha dicho, lo que se ha tratado de transmitir. Es algo que desafortunadamente sí ha tenido consecuencias. Aquí no estamos hablando de chismes, aquí se están dando argumentos totalmente fundamentados. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé este discernimiento para entender lo que está pasando y que no caigamos en esta confusión, porque esta confusión está dañando la salvación de muchísimas personas. Y también quiero invitarlos este fin de semana celebramos Pentecostés y hemos querido realizar un retiro espiritual de sanación, liberación con dirección espiritual personalizada. Vamos a tener Eucaristías a las 3 de la mañana. Son pocos cupos, así que si ustedes están interesados en participar en este magnífico retiro, se pueden comunicar al 578-1888 o al celular 320-439-5475. Muchas gracias. Bueno, mis queridos teleamigos, teleamigas, como ya se acerca Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, que no es una paloma, se representa por una paloma, pero es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad. El amor que se tiene Dios Padre con Dios Hijo es una persona, es el Espíritu Santo, Santísimo Espíritu. A Él hay que pedirle discernimiento, pero además ir de la mano de María, y de la mano de María con el rezo del Santo Rosario. Y hasta la próxima, queridos teleamigos y teleamigas. Un café con Galat.